Entonces allí estamos en la lección 6 de la página 30. Y bueno, vamos a continuar allí esta labor. Y pues quisiera que elevemos una oración cortica al Señor en esta mañana. Gracias a Dios por la bendición de poder estar en la presencia de Dios esta mañana. Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición que nos permite, Señor, de estar en tu presencia, de poder compartir esta hermosa mañana, Señor, en esta hora. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, cada uno de los pastores, de los líderes, cada una de las esposas de pastores, Señor, en esta hora te pido tu bendición. Te pido, Señor, que tú seas bendiciendo nuestra vida para que lo que podamos hablar, lo que podamos aprender, podamos guardarlo, Señor, para bendición también a otros en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios, ya hace 8 días estábamos diciendo que hoy no hablamos tanto de epístolas, pero hablamos más de cartas, de las cartas. Y entonces dice que el autor de esta carta a los Corintios es el apóstol Pablo. Dice que esta carta fue escrita directamente por él. Él está diciendo acá en esta carta, en este versículo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Primera de Corintios 16:21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces, esta carta, como podemos leer aquí, fue escrita directamente por el apóstol Pablo. Recuerden que hace 8 días estábamos diciendo que muchas de las cartas que él envió a las iglesias no fueron escritas directamente por él, o fueron redactadas o por alguna persona que estaba cercana, algún ayudante de él. Pero esta carta en específico, pues nos está diciendo claramente aquí, en este versículo que tenemos: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Entonces allí la podemos ver. Gracias, hermana. Muy buena letra. Entonces allí tenemos con claridad, nos está diciendo, nos está pues afirmando el apóstol que él mismo fue quien escribió esta carta. Dice que Pablo escribió esta epístola posiblemente en la primavera del año 57 después de Cristo, en Éfeso. Sabemos que estaba en Éfeso por la referencia siguiente: el capítulo 1, o el capítulo 16, mejor, el versículo 8 de esta primera carta. Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, por esta referencia podemos saber que él estaba en Éfeso. Y como punto B encontramos Corinto. Dice que la ciudad de Corinto era una colonia romana situada en el istmo de Corinto. Estaba en la ruta principal de comercio del Imperio Romano desde el este al oeste. O sea que era una ciudad pues importante, la ciudad de Corinto. Estaba mirando algún comentario un poquito de Corinto, y dice que Corinto era una ciudad antigua y moderna en el centro sur de Grecia. Los restos de la antigua ciudad se encuentran a unos 80 kilómetros al oeste de Atenas. Entonces, podemos mirar, estaba pues leyendo, analizando mucho sobre este tema de esta carta, y, y pues tal vez hay muchas cosas que son un poco desconocidas para nosotros, pero de alguna forma vemos el cuidado que Dios tiene con su obra, con su trabajo. Y entonces el apóstol Pablo, desde ese tiempo tan especial, donde Dios le usó poderosamente, pues dice que llegó hasta aquellas ciudades allí en Atenas, en Grecia. Hoy en día
gracias a Dios la iglesia permanece, tenemos iglesias en esos países, o sea que el trabajo pues no ha sido en vano y vemos acá entonces que la ciudad de Corinto dice que fue destruida, la antigua, pero hoy pues igual fue reconstruida, también dice que fue reedificada de puro mármol blanco por Julio César. Fue unos 100 años más tarde, fue reconstruida nuevamente. Entonces allí podemos ver que pues eran unas áreas muy importantes donde se tenía pues un gran trabajo de parte del apóstol. Algo importante que estaba leyendo en algunos comentarios es que la mayoría de estas personas a quienes se dirigían estas cartas o en estos lugares donde el apóstol llegaba para enseñar la palabra, la mayoría de ellas eran colonias judías que pues por causa de a veces del trabajo, a veces de la persecución, emigraban a estos lugares y entonces el apóstol Pablo hacía contacto con ellos y esa era una de las razones por las cuales llegaba a predicarles la palabra de Dios a estos lugares. Entonces, siempre esto nos da pues a entender, nos muestra mucho, aunque no es una clase de evangelismo, pero estaba pensando en que muchas veces nosotros perdemos gente, a veces nosotros hemos perdido gente, hablando de la iglesia nuestra, Pentecostés, hemos perdido mucha gente, porque a veces un creyente nuestro se va, por ejemplo, a otro pueblo, se va a otra ciudad o se va a otro país donde de pronto nosotros no tenemos iglesia y lo que nosotros hacemos es que le decimos, no, congréguese en algún lugar, alguna iglesia, le mencionamos, mire, congréguese allá porque nosotros no tenemos iglesia, nosotros no tenemos allá un lugar de predicación. Y tomando este comentario que estaba refiriendo acerca del apóstol Pablo, eh, él precisamente iba buscando a esa clase de personas, a esos grupos, a esas colonias que como él eran judíos y llegaba predicándoles, enseñándoles pues la palabra y de allí fue donde se formó mucho la iglesia del Señor. Entonces, de alguna manera nosotros, si podemos aprender de esto, yo creo que algo importante y ya casi no se hace o al menos dejamos de hacerlo es este de perder la gente, porque si alguien se va a otro pueblo, a una ciudad o a otro país donde no tenemos iglesia, pues lo ideal sería que nosotros pudiéramos seguirlo asistiendo telefónicamente, virtualmente, a través de una carta, pero nunca no cometer más ese error de mandarlos a otra parte, de enviarlos, porque sí hay otras denominaciones que han aprovechado la gente nuestra para abrir iglesias, para abrir misiones, para abrir muchas cosas y nosotros de pronto por descuido, nosotros por, no sé, tal vez por ocupaciones, pero mayormente es por descuido, hemos perdido muchas oportunidades muy buenas que lastimosamente pues ya no hay nada que hacer porque ya están en otra organización y lastimosamente perdimos un trabajo importante. Pero vale valga pues como la pena decirlo porque de alguna forma estos ejemplos aquí que el apóstol Pablo nos da son muy importantes porque esta fue la forma como el apóstol Pablo se dirigió a muchos lugares buscando colonias judías que habían emigrado a esos lugares y estas personas fueron las que le abrieron la puerta para que él pudiera ir propagando el evangelio por todos estos lugares donde él logró llegar. Entonces, qué bueno que nosotros pues podamos hacerlo de la misma manera, podamos aprovechar esa oportunidad. Si usted tiene un familiar, si usted tiene un conocido, si usted tiene un amigo, alguien que simpatiza con la iglesia o es de la iglesia o de alguna manera y está en un pueblo donde no hay iglesia nuestra, pues no le diga, mire, váyase a tal lugar o no lo mande para otra parte. Dígale, usted es un prospecto, usted es la primera piedra que el Señor ha colocado para levantar una iglesia nuestra ahí en ese pueblo o en esa ciudad y empiece a asistirlo, empiece a enseñarle, empiece a motivarlo
y de esa manera usted va a poder ver cómo Dios se glorifica y vamos a tener una iglesia nuestra también ahí en ese lugar. Yo diría que eso sería como aprovechar los recursos que tenemos. Entonces, dice que cuando Pablo llegó a Corinto, la primera vez en el año 51 después de Cristo, él halló una floreciente ciudad comercial. Dice que era una metrópoli de Grecia. En tamaño era la cuarta ciudad del Imperio Romano, siendo sobrepasada solo por Roma, Alejandría y Antioquía. La población era mayormente griega, con minorías mezcladas de romanos, judíos y otras nacionalidades. La gente de Corinto se entregó a los placeres y diversión y vicios de muchas clases. Corintio fue llamada la feria de la vanidad del Imperio Romano. Entonces note allí que entre todas las mezclas de gente que había allí, menciona a los judíos, menciona un grupo de judíos que estaban allí y pues a esas personas fue que el apóstol Pablo llegó, a ellos fue que llegó él con el Evangelio, con la predicación de la palabra y pues vemos cómo pudo establecer una obra allí en esos lugares. Vale la pena pues poder mirar cómo Dios pues le usó a él para hacer ese trabajo. Y si Dios pudo hacerlo con él, pues lo puede hacer también con nosotros. Dios puede usarnos de una manera muy especial. Valga volver a recordar, tal vez el apóstol Pablo no tenía los medios tecnológicos de comunicación que nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros tenemos muchas cosas que están pues a nuestra mano, que las podemos usar, que las podemos utilizar para beneficio, para bendición de la iglesia. Entonces, ojalá que no perdamos más gente, no mande más gente a otro lugar, no mande más personas a buscar otras congregaciones. La gente no tiene que ir a buscar otras congregaciones. Nosotros podemos asistirlos y expandir el evangelio, expandir nuestra iglesia. Yo creo que a veces yo he pensado que a nosotros nos falta amor propio por lo nuestro, nos hace falta más amor por lo nuestro, nosotros fácil dejamos ir la gente, soltamos la gente, perdemos la gente y yo creo que es algo que nos hace mucha falta, tener más amor propio y pues valorar más lo que nosotros tenemos, de alguna manera mirar más el liderazgo. A veces nosotros nos emocionamos mucho cuando viene alguien de otra parte, cuando viene un predicador extranjero, cuando viene gente de otro lugar, incluso cuando viene gente de otras denominaciones, nosotros hacemos fiesta y de pronto se nos olvida valorar lo que tenemos aquí dentro de la iglesia nuestra, que es un material muy grande, muy importante, muy poderoso lo que Dios nos ha dado. Entonces, yo creo que es tiempo de que podamos mirar, de que podamos lo que nosotros tenemos y si Dios lo colocó en otro lugar, pues no es para que lo perdamos, sino una oportunidad, el primer peldaño de una escalera muy grande donde nosotros vamos a poder hacer cosas especiales. Así que, aunque esta pues no es una clase de evangelismo, pero si usted tiene algún creyente por allá en otro pueblo, a la distancia, algún amigo, algún familiar, empiece a llamarlo, empiece a hacer una célula, empiece a hacer un trabajo con él a través de algún medio y dígale, hermano, no, usted no tiene que irse a congregar a ninguna parte, usted es nuestro, usted es pentecostés de la cabeza a los pies y no tiene que buscar otra iglesia, no se vaya para ningún lado. Quédese ahí, que desde aquí lo vamos a asistir y motívelo, invite a una persona. Hoy estamos empezando nosotros solos, pero invite a alguien, motive a otra persona y de esa manera nosotros vamos a poder ver cómo se va a seguir extendiendo esta obra en base a esto que hizo el apóstol Pablo. Si al apóstol Pablo le funcionó este trabajo porque era guiado por Dios, yo creo que a nosotros también nos va a funcionar porque ese es el propósito y la voluntad de Dios. Vemos cómo la gente se queja mucho a veces porque hay hermanos nuestros que se quejan, hermano, estoy aquí en un pueblo, pero pues me toca congregarme allí en tal parte, donde los tales pentecostales, no, donde los tales y hermano, pero pues no estoy contento porque la doctrina, porque el ambiente, porque una cantidad de cosas. Y a veces no, hermano, quédese ahí, es mejor que así está ahí, en vez de que se aparte. No debemos seguir haciendo eso.
debemos decirle, no, hermano, usted no tiene por qué congregarse por allá. Empiece en su propia casa, comience un trabajo allí y yo voy a asistirlo, yo voy a acompañarle, yo voy a enviarle material, yo voy bueno, no sé, todo lo que Dios nos guíe y vamos a ver cómo bueno, aquí ahí tiene un micrófono encendido, no, bueno, no. Entonces, vamos a ver cómo Dios va a bendecirnos de una manera especial. Entonces, mire este trabajo. Habían minorías mezcladas de romanos, judíos y otras nacionalidades. Entonces, ahí estaba la gente que el apóstol Pablo necesitaba para llegar a ese lugar. El Señor nos ayude. Dice que arriba, sobre la ciudad, estaba el templo magnífico de mármol blanco dedicado a la diosa de la ciudad. Esta diosa se llamaba Afrodita, la diosa del amor y la belleza, identificada por los romanos como Venus. Su adoración de la diosa del amor era la causa de toda clase de inmoralidad practicada en Corinto. Imagínense, Corinto era una ciudad que tenía una gran necesidad de Dios, gran necesidad, mucha necesidad de Dios había allí. Y el apóstol Pablo seguramente orando, buscando la manera de cómo entrar allá, pues el Señor le dijo, allá está su gente, allá están sus amigos, allá está su familia, allá está su pueblo, allá está la gente de su misma nación, aproveche y entre a través de ellos. Quiero decirles una anécdota corta de un pueblito donde iniciamos una horita en alguna ocasión, una obra, y bueno, no sé por qué estoy hablando de evangelismo, creo que me van a cambiar de materia, yo creo, pero empezamos a ir, íbamos con mi esposa y llegábamos al pueblo y había que pasar del pueblo, pasábamos el pueblo y nos íbamos a una veredita a enseñarle a una persona y esta persona pues vivía en unión libre con su esposa, o bueno, esposa no, con la señora que vivía, pero no se podía casar con ella porque pues él era casado y, y muchas veces yo sentí pereza de ir, a mí me daba una pereza terrible, yo decía, pero para ir a predicarle a esa gente como viven ellos solos en esa condición. Pero no sé, algo me movía a ir y con pereza y todo, pero iba y les hacía el servicio, el redil, la enseñanza. Y un día le comenté a un hermano y le dije, hermano, estamos yendo y estamos visitando un pueblo, pero la gente está así, de esta manera. Y me dejó una palabra que me marcó y aunque él ya no vive, el hermano que me dijo eso, y el hermano me dijo, hermano, si vamos a esperar que los buenos creyentes nos abran las puertas, eso nunca va a pasar. Pero si esta persona que vive así en pecado está abriendo puertas, hermano, siga, continúe con el trabajo. Y gracias a Dios, hoy en día hay una obra ahí en ese pueblo, gracias a ese trabajo que empezamos haciendo así, con esa personita que aparentemente no servía de mucho, pero que de alguna forma Dios la utilizó para que empezáramos allí ese trabajo en este pueblito. Entonces, estos judíos que estaban ahí en Corinto, dice que era una ciudad pues muy próspera, una ciudad pues muy bendecida, hablándolo materialmente, una ciudad que tenía muchas cualidades, pero necesitaba lo más importante, que era tener la bendición de Dios. Imagínense, y llegó nada más y nada menos que el apóstol Pablo, aquel gran hombre de Dios, donde Dios lo usó de una manera muy especial. Entonces, quería compartir este pensamiento que no es solamente una anécdota, pero es algo que vivimos y cómo Dios puede ayudarnos a llegar a esos lugares donde todavía nos hace falta llegar a través de alguien que nos va a abrir las puertas allí. La letra C dice que la iglesia en Corinto ya nos habla de la iglesia y dice que el relato histórico del origen de la iglesia en Corinto fue dado en los primeros 18 versículos del capítulo de los Hechos. Pablo fue el fundador de la iglesia. Durante su segundo viaje misionero, Pablo y sus compañeros habían ido a Macedonia y Grecia y habían fundado iglesias en Filipos, Tesalónica y Corinto. Pablo había trabajado 18 meses en Corinto y esta fue una de sus iglesias más notables. Entonces, mire que hay un trabajo especial allí.
nos habla de varios lugares donde ellos llegaron, pero dice que la iglesia más notable, pues de alguna forma fue la iglesia de Corinto. Algunos judíos habían sido convertidos, pero la mayoría de la iglesia eran gentiles. Qué buen reporte que nos da aquí esta parte, porque ahí está lo que les estaba compartiendo en el pensamiento. Muchas veces los judíos fueron de alguna manera la puerta o la base donde el apóstol Pablo llegó, pero muchas veces no fueron los judíos los que se convirtieron, sino los gentiles. Pero él aprovechó la oportunidad, aprovechó el momento, aprovechó que había de alguna manera una puerta abierta donde lo podían recibir. Había una puerta, había un lugar, había una casa, había una familia donde lo pudieron recibir a él, y esto provocó, o esto dio como resultado que se pudiera establecer una iglesia ahí en ese lugar. Entonces, notamos aquí lo que estamos mirando, cómo dice que algunos judíos se convirtieron o fueron convertidos, pero la mayoría eran gentiles. Los miembros de la iglesia incluyeron ricos y pobres, cultos e ignorantes, hombres libres y esclavos. La iglesia fue turbada por pandillas y había un elemento de personas emocionales cuyos extremos degeneraron la inmoralidad. Muchos todavía llevaron sus hábitos licenciosos del paganismo. Sin embargo, Flavio saludó a la iglesia de Corinto como la iglesia de Dios, llamados a ser santos, santificados en Jesús. Entonces, allí podemos mirar que eh, cómo es el propósito, ¿no? Cómo el propósito que Dios tiene. Posiblemente estas cosas hubieran podido desanimar el trabajo que se está haciendo. ¿A cuántos de nosotros de pronto nos ha pasado que nos desanimamos? Empezamos a hacer un trabajo en algún lugar, empezamos a visitar una familia, empezamos a visitar un grupo de personas en una casa o en un pueblo o en algún lugar, pero como no vemos los resultados tan prontamente, o de repente la gente empieza como a flaquear, de pronto nos quedamos como que retrocedemos, dejamos de hacer el trabajo. Pero aquí vemos un comentario de esta persona que dice que se llamaba Flavio, y él dice que el comentario de él fue los llamados a ser santos. O sea, cómo los veían ellos, cómo los veían, cómo veían a la gente de allí. Dice que hubo algo silencioso que se entró a la iglesia, pero sin embargo, el pensamiento que ellos seguían teniendo era que pues allí va a haber una iglesia poderosa en el nombre del Señor. Entonces, este versículo de Primera de Corintios 1:21, yo quisiera que alguien me ayude a leer ese versículo. Vamos a ver quién lo encuentra y lo puede leer. Primera de Corintios 1:21. Amén. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, gracias, hermana Aida Luz. Entonces allí vemos por qué el apóstol estaría diciendo eso en ese momento, porque parecía pues una locura lo que estaban haciendo allá en ese lugar, ¿no? Parecía algo de locos, pensar que se puede hacer algo, que se puede levantar una iglesia allí, y posiblemente pues al principio parece que hubo pues un avance muy bonito, pero luego el enemigo pues aprovechó para entrar algunas cosas y causar un problema. Sin embargo, ellos siguen teniendo el pensamiento de que sí es posible, que sí se puede seguir adelante y que sí pueden llegar lejos. Luego la letra D dice que el propósito de la carta a los Corintios, y dice que la epístola conocida como Primera de Corintios no fue la primera carta que Pablo había escrito a los creyentes en Corinto. Sabemos esto por su declaración en Primera de Corintios 5:9.
Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, de alguna manera, esta carta o este pasaje nos da a entender que el apóstol Pablo ya les había escrito antes, exhortándoles sobre ese tema de no juntarse con los fornicarios. Y pues conocemos lo que dice la Biblia, no con los fornicarios de afuera que están en el mundo, sino pues con los que querían estar en la iglesia, con los que querían entrarse, como leímos ahorita. Entonces, vemos allí el cuidado que el apóstol sigue teniendo con ellos, porque la mayoría de estas cartas, recuerde que fueron escritas para fortalecer la fe, para ayudar, para darles a ellos una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de ayuda, de fortaleza en esos momentos pues difíciles. Entonces, no fue la primera carta o la primera epístola a los de Corintios, no fue la primera carta que el apóstol escribió, sino que según este versículo dice que ya había enviado otras cartas a ellos de exhortación. Pero en el año 54 después de Cristo, dice que Pablo dejó Antioquía en su tercer viaje, visitando otra vez las iglesias de Galacia y llegando finalmente a Éfeso en Asia Menor. Allí dice que aquí se quedó por los próximos 3 años. Desde Éfeso, Corinto estaba situado a 320 kilómetros al oeste, al otro lado del mar Egeo. La comunicación era fácil y frecuente. Entonces, mire que este nos habla de ese trabajo tan bonito, ¿no? No es que ya ellos son responsables, ya son gente que yo les enseñé la palabra, les he mandado cartas, ya ellos son responsables y pues si no se salvan, pues yo lavo mis manos ya de ellos, sino que dice que las visitas o la comunicación pues le era fácil y era frecuente estar pendiente con ellos. Dice que Asia Menor, aquí en un comentario que tengo, Asia Menor dice que es la actual Turquía. Asia Menor es, en este momento, sería donde está situado el país de Turquía. Dice que también es la cuna de las primeras iglesias del cristianismo. Un hombre llamado Ignacio mantuvo correspondencia con estas iglesias para que siguieran prosperando en una época de persecución y conflictos. Entonces, Asia Menor, a donde menciona aquí donde menciona aquí el apóstol Pablo, eh, que estuvo haciendo este trabajo, es donde actualmente está situado el país de Turquía. Entonces, allí podemos encontrar a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que seguramente a todos nos pasa. Hay gente que viene a preguntarle a uno, por ejemplo, por nuestros antepasados. Hay gente que le pregunta a uno y dice, bueno, ¿y qué pasó con mi bisabuela? Que ella eh, fue una mujer buena, pero a ella no hubo quien le predicara el evangelio, no, ella no conoció el evangelio como hoy. Y muchas veces, pues uno no tiene respuesta para eso, porque pues uno no sabe si a ellos, nuestros antepasados, a mi bisabuelo, el cacique, bueno, algún cacique, el cacique Pluma Blanca, mi bisabuelo por allá, el bisabuelo de mi abuelo, si a él hubo quien le predicara el evangelio o no, o de qué manera Dios trazó para ellos el evangelio, ¿no? De qué manera. Pero mirando, por ejemplo, este comentario que encontré acá, donde dice que Asia Menor, en este momento está situado Turquía, y mire cómo el apóstol en este tiempo que estamos hablando estaba predicando la palabra de Dios en todos esos lugares, cómo estaba anunciando el evangelio. Entonces, si hablamos de lo que estaba comentándoles ahorita, del tema de nuestros antepasados, que a veces la gente trata como de corcharnos con esas preguntas, en realidad la respuesta es que Dios para todos los tiempos siempre ha tenido un plan con la gente. O sea, no, en realidad yo no debo de preocuparme por lo que pasó hace 1000 años atrás. ¿Qué pasaría con mis antepasados de hace 1000 años atrás? Porque pues en realidad no me corresponde a mí ese tiempo. No me corresponde a mí ese tiempo. A mí el tiempo que me corresponde es hoy. Entonces,
mientras me pongo a matarme la cabeza pensando si a ellos les predicaron, si no les predicaron, si hubo quien les enseñara, si no hubo, si tuvieron la oportunidad o no la tuvieron, pues mientras me mato la cabeza pensando en eso, más bien tengo que pensar que mi oportunidad es hoy y que la oportunidad para la gente que está hablando conmigo y me está haciendo esas preguntas, pues es hoy. En vez de preocuparse por sus antepasados que ya fallecieron, que ya no están, que ya de alguna manera tuvieron o no tuvieron la oportunidad, pues es algo que a nosotros no nos corresponde, pero que sí, seguramente Dios siempre ha tenido un plan para toda la gente en todo el tiempo. Entonces, dice hasta allí donde vamos, podemos encontrar, o en este comentario que les estaba leyendo, entonces dice que está Asia Menor, es donde está ubicado en este momento el país de Turquía. Entonces, de alguna manera, todos esos terrenos fueron predicados o el apóstol Pablo llevó el mensaje. Dice que mientras Pablo estaba en Éfeso, unas personas de la familia de Chloe, Primera de Corintios 1:11, vinieron de Corinto para informar sobre los desórdenes de la iglesia. Aparentemente Pablo escribió una carta, la cual ahora está perdida, reprendiendo a los corintios por su mal comportamiento. La mandó a Corinto con la familia de Chloe. Me gustaría que leamos ese versículo, Primera de Corintios 1:11. Hermano Daladier, ¿puede leernos ese versículo? Ah, no, si quieres lo leo, ya lo tengo. Bueno, léalo pues, hermano Neide. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ajá, gracias, mi hermano. Entonces, mire que al parecer dice que había una carta perdida, ¿no? Donde el apóstol les había escrito antes, pero pues no había llegado la carta a ellos para solucionar, aconsejarles sobre estos problemas que se estaban presentando allí. Sin embargo, él está escribiendo o está nuevamente pues anunciándoles a través de esta carta que estamos ya leyendo nosotros y les está nuevamente reprendiendo por su mal comportamiento, les está de alguna forma exhortando, les está de alguna forma motivando a que dejen de hacer estas malas prácticas y que puedan pues hacer lo que es bien delante de Dios. Dice que Pablo había enviado a Timoteo a Corinto a través de Macedonia, pero no había oído de él cuando una delegación dirigida por Estefanas llegó de Corinto. Parecía que una carta vino al mismo tiempo de Corinto haciendo ciertas preguntas. Habían algunas preguntas que ellos estaban haciendo aquí. Entonces vamos a mirar este versículo a ver cuáles eran las preguntas que le estaban haciendo al apóstol Pablo. Bueno, veo pocas personas acá, hay 40 participantes hoy. Vamos a ver yo por acá quién voy a mirar. Pastor Robinson, ¿puede ayudarnos a leer? Vamos a leer Primera de Corintios 7:1. Robinson Chapetón. Dios le bendiga, pastor. Sí, un segundo, por favor, ya me ubico. Sí, señor. Bueno, la Biblia dice así. En cuanto a las cosas, regálame un segundo. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Sigo, Sí, puede leer el otro. pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido Ya. cumpla con la Sí, mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sigo? sí, señor. Lea otros versículos. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro,
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más Gracias, es, hermano. Sí, dejémosla hasta ahí. bueno, señor. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a analizar un poquito estas cosas que le estaban escribiendo al apóstol Pablo. Vamos a escuchar unos comentarios porque me parece muy importante esta parte, porque esto nos muestra, nos está mostrando aquí la administración que había a través de esto que está sucediendo aquí en estas cartas, yo lo podría llamar administración, porque el apóstol está cuidando de una congregación, cuidando de un grupo de personas y lo está haciendo a través de cartas. O sea, hay unas cartas que vienen, hay otras que van y de alguna manera él los está edificando a ellos. Entonces, me gustaría escuchar un comentario. A ver, ¿qué problemas estaban presentando allá en Corinto? A ver, vamos a ver, ¿qué encontramos aquí en lo que leímos y en lo que falta por leer? Vamos a tratar de aclarar este versículo a la hermana y luego vamos a hablar de los versículos de los problemas que habían acá en este capítulo 7. Bueno, digamos que ese es un versículo que a veces es utilizado como una excusa, lo que dice nuestra hermana, para tratar de justificar algunos pecados, ¿no? Digamos, si la persona vino casada a la iglesia, pero pues no debemos olvidar que la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dijo, que si eres esclavo, pues debes procurar ser libre, o sea, no debe quedarse siendo un esclavo. Entonces, digamos que cuando se refiere aquí, vamos a mirar un poquito, dice que este versículo nos habla, está hablando pues de los problemas en el matrimonio, este capítulo, y dice el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, de alguna manera digamos que la palabra de Dios es muy clara en lo que es pecado y lo que no es pecado. Algo que me gusta de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no trata de decir cosas, sino que dice cosas. Digamos que la Biblia no está tratando de decir, por ejemplo, no hablando de los borrachos, no dice el que se tome una copa o dos. Sencillamente la Biblia dice los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No interesa si se emborracha con una bebida o con dos o con tres. Entonces, en este caso, el Señor, el apóstol, pues está refiriendo mayormente a en no a quedarse en el estado, digamos, de pecado, no estar ahí, pues, como digamos que si llegó a la iglesia en fornicación, pues quedarse viviendo en fornicación porque pues así lo llamó el Señor, o si estaba viviendo, por ejemplo, en adulterio, quedarse viviendo en adulterio, porque así fue llamado por el Señor, porque en realidad el Señor nos llamó a ser libres, o sea, no a quedarnos en esa esclavitud. Entonces, ya claramente, pues sabemos lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, que los adúlteros no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, si una persona está viviendo en adulterio, pues no debe quedarse en esa condición, digamos, de adulterio, porque no va a poder entrar al reino de los cielos, o si vive en fornicación, o si vive en otra clase de pecado, pues de alguna manera esto le va a traer pues dificultad y no va a poder cumplir con el objetivo principal, que es el de ser salvo. Entonces, en sí, bueno, yo quisiera escuchar alguna opinión antes de darles mi punto final sobre este versículo y igual vamos a hacer aquí un paréntesis porque tenemos que responder lo del capítulo 7, pero vamos a ver que hay acá seguramente hay muy buenas opiniones acá de los pastores y algunos líderes, porque con esta pregunta nos encontramos mucho por ahí por la calle, justificando, tratando de justificar mayormente lo que tratan de justificar con este versículo es un doble matrimonio, es mayormente eso. Porque este versículo podría ser aplicado a la fornicación, podría ser aplicado al homosexualismo, podría ser aplicado a muchas cosas, pero la gente mayormente lo que buscan aplicarlo es al tema solamente del doble matrimonio.
Entonces, pero en realidad no es aplicable a ninguna de esas cosas. Esta carta del apóstol me parece una carta muy importante porque no solamente trata cosas de allá, de ese tiempo, sino que es una carta muy actual, parece una carta muy concreta, porque para este tiempo todavía hay gente preguntándose cosas como esas, ¿no? Pero dice a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, o sea, está hablando de uno, un marido, una mujer. Y dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué estaba ese problema? Porque hace ratico, hermano Juan también estaba diciendo, leímos que habían en estos carnavales, aunque no se menciona la palabra allí carnaval, pero en estas fiestas que habían desenfrenos sexuales de tal manera que era una cosa desordenada, una cosa terrible lo que pasaba allí. Entonces, por eso el apóstol les está diciendo, cada uno tenga su propia mujer, una, y la mujer tenga su propio marido, para que no estén, o sea, ya no es que está bien, ustedes estaban acostumbrados a eso en su desenfreno, pero en este momento pues deben saber que cuando vienen a Cristo, pues hay un orden. Entonces, de tal manera que dice que muchas veces, pues, el marido no cumplía con la mujer el deber conyugal o la mujer con el marido porque estaban en esas otras, por estar en otras situaciones, pues se olvidaban de lo más importante que era cuidar su propio hogar. Para ellos no era importante en sí tener un hogar. Para ellos era muy importante, pues, más importante el desenfreno en que ellos vivían. Y hay una hermana que estaba mencionando ahorita que hubo una hermanita de la iglesia o el esposo le hizo ese comentario, ¿no? Porque viene también esa otra parte. Unas veces no se cumple porque, o allí en Corintio no se cumplía por el desenfreno que había, pero viene también la otra parte que a veces nos afecta a nosotros como creyentes, ¿no? Algunos se escudan en la palabra que dice ocupados sosegadamente en la oración. Entonces yo me imagino que la hermanita que comentó por ahí, que le hizo el comentario, diría, bueno, yo no puedo atender a mi esposo porque yo estoy orando, estoy viviendo, necesito en oración, en ayuno, en vigilia, y pues no puedo atender a mi esposo. Y entonces resulta que eso le estaba trayendo problemas en el hogar porque pues, eh, aunque es actual, ya no estamos hablando, eso no fue en Corinto, lo que la hermana dijo ahorita, que alguien le comentó, eso no fue en Corinto, eso fue aquí en Colombia. Pero mire que se presentan esos mismos problemas aquí a veces entre nosotros, se pueden presentar esa clase de cosas. También había otro problema aquí en el versículo 4, y dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que habían problemas allí también había otro problema que estaba allí, y eran problemas de masturbación, problemas seguramente habían problemas ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Hay una palabra hoy en día se ve a través, más pues a través de las redes sociales. Bueno, se me fue esa palabra. Entonces, todos estos problemas estaban ahí. En estos días alguien me estaba preguntando si la masturbación es pecado. Y efectivamente la masturbación es pecado. Si una persona, por ejemplo, se coloca a ver una película, eso era lo que iba a ver, lo que iba a decir, que si una persona, por ejemplo, coloca una película, se me fue el nombre de este tema, no sé por qué, pero bueno, si alguien coloca una película o en el celular está viendo video, pornografía, se llama, es pornografía. Entonces, si digamos una persona está viendo películas de estos temas de sexualidad o está viendo, o, por ejemplo, a través del celular, o a través de todas estas cosas, entonces eso se convierte en pecado. Y ese pecado estaba ocurriendo allá en Corinto. A todo eso tuvo que el apóstol Pablo pues referirse porque le escribieron para preguntarle a él. Alguien le pregunta, ¿es pecado esta situación, esto y esto? Entonces él dice, en cuanto a lo que me escribiste,
bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero empieza a darles algunos consejos y algunas cosas importantes que habían allí. Entonces hay mucho material ahí. A veces hay temor de corregir el pecado, a veces hay porque alguien se puede sentir, porque alguien se va a ir, porque alguien, pues de pronto, a veces entre los pastores suele sucedernos. No, pues nos escudamos de pronto pensando en lo que el Señor dijo, dejemos que la cizaña crezca juntamente con el trigo, porque si arranco la cizaña se puede arrancar el trigo. Y yo no sé si a veces el enemigo, que es astuto y conoce la palabra, nos enreda y a veces no predicamos sobre eso porque podemos lastimar a alguien y de pronto se va y se va a otra familia y pues es una persona que aporta y resulta que lo que estamos haciendo es deteniendo el avivamiento, porque Dios no se puede mover en la iglesia porque nosotros tenemos ahí cosas que sabemos que son malas, pero de alguna manera pues no predicamos en contra de eso porque nos da miedo, nos da un poquito de miedo decir que de pronto alguien se vaya, que alguien se vaya herido. Y bueno, yo no sé, hermanos, el Señor nos ayude, porque mire que el apóstol Pablo llegó y para poder establecer una iglesia en Corinto tuvo que hablarles fuertemente esto, ¿no? Por ahí estábamos mirando que dice un poquito más adelante, menciona que había alguien, ya lo mencionamos acá, que vivía con la esposa de quién. ¿Quién me responde ahí? Bueno, hermana Alice tiene la mano levantada. Díganos, hermana Alice. Amén, pastor, Dios le bendiga, todos mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, pastor, yo quiero como de pronto opinar sobre lo que está diciendo nuestro hermano Dagoberto, de que en la iglesia, por algunas situaciones, no permiten que se viva como la sana doctrina, por el miedo, como dice el hermano, que es el que aporta más, que es el que, más que todo es en la parte como financiera, ¿no, hermano? Y eso yo, pues como usted sabe, hermano Dago, yo siempre voy a diferentes partes de la iglesia en Colombia, me quedo a cultos, así. Hay algunos hermanos que se acercan y me hablan y yo les pregunto sobre la iglesia y todo. Y pues ellos a veces me comentan, no, pues la iglesia va bien, pero hay estas falencias, se están presentando esto. Algunos hermanos que llevan mucho tiempo, ellos no los ponen en servicio porque la situación de ellos en la parte económica no es buena y no aportan buenos diezmos, pero son gente que son fieles a la iglesia. Y yo veo eso, mi hermano Dagoberto, que la iglesia, no sé, como quién, el punto de hermano Dago que está acá dictándonos clase, como mirar esa parte y como Ay, Dios. ayudarla a que no siga en esa parte y que no pongan solamente la mirada en la financiera, sino como ser celosos, es como Bueno, hermana, hacer, gracias, hermana Alice. sí, Gracias porque estamos entrando en un tema administrativo, pero yo quiero referirme, sí, esa es una situación que se nos puede estar presentando en algunos lugares, pero yo quiero que pensemos que estamos de acuerdo a esto que dice el apóstol Pablo. Mire que el apóstol se encontró con esos problemas y cuando él se encontró con esos problemas lo que hizo fue corregirlos, corregirlos, hay que corregirlos, era una iglesia naciente, era una iglesia que necesitaba avanzar. Aparte de eso, era una iglesia que iba a ser una base muy importante porque la situación o la ubicación geográfica de esta iglesia era muy importante para el resto de trabajo que se iba a hacer alrededor. Entonces, a veces el enemigo nos engaña. Yo digo que a veces el enemigo nos engaña porque nosotros, por tratar de ayudar a alguien, resulta que estamos perjudicando a muchísima gente. Entonces, ese es un tema muy común que se viene presentando hoy en día. A veces la gente están tratando de ayudar a una persona con estas doctrinas que están saliendo de doble matrimonio, de una cantidad de cosas, tratando de ayudar a una familia, tratando de ayudar a una persona y resulta que no nos damos cuenta que estamos afectando a una cantidad de gente que por causa de de una parejita o de una familia, les impedimos ingresar verdaderamente a la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a avanzar un poquito porque el tiempo se nos fue. Gracias por todos esos comentarios. Yo sé que eso nos ayuda, nos van a ayudar mucho. Entonces, dice que desde esto descubrimos que gente carnal puede cubrir su carnalidad al hacer preguntas teológicas. De esto descubrimos que gente carnal
puede cubrir su carnalidad al hacer preguntas teológicas. Pablo no se apresuró a contestar sus preguntas. No fue hasta el capítulo 7 que él dijo: en cuanto a las cosas que me escribiste en los primeros 6 capítulos, él trató con una condición que existía en la iglesia de Corinto. Y me pueden subir un poquito esas letras, me hacen el favor. Bueno, entonces allí, mientras subimos un poquito la imagen, vemos la sabiduría del apóstol Pablo, ¿no? Porque estos son temas con mucha sabiduría. El Señor nos dé la sabiduría. Lo que estaba diciendo el hermano Juan, gracias por ese aporte de Bill Dross, el pentecostal. Mire que este hombre fue un hombre muy usado por Dios y sin embargo no se apresuró a responder, ¿no? Dice que él fue y pidió a Dios la dirección, y cuando Dios le direccionó, él vino y les dijo: mire, esto es lo que me ha dicho Dios, y fue efectivo porque ellos lo aplicaron y funcionó. Fue una bendición muy especial, funcionó para ellos. Entonces, de alguna manera, necesitamos que Dios nos dé la sabiduría, necesitamos que Dios nos dé la gracia, necesitamos que Dios nos dé todas esas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros en la labor, porque no es fácil, no es fácil a veces tomar las decisiones, pero si Dios nos direcciona, si Dios nos guía, vamos a poder aconsejar a la gente y darles la dirección correcta en la voluntad de Dios, que es lo que necesitamos. Necesitamos que Dios nos ayude y nos dé la dirección correcta en el propósito de Dios. Mara Nancy, ¿puede subir un poquito la imagen? Seguimos avanzando un poquitico, muchas gracias. Dice que, bueno, vamos a ir hasta aquí abajo a la E. Las divisiones corregidas por la cruz. Las divisiones corregidas por la cruz. Todas estas cosas las encontramos aquí en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 1:1. Dice 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces allí nos habla de que a veces habían, por ejemplo, allí en Corinto, habían problemas de creernos, a veces creernos superiores, por todas estas cosas, a veces por temas económicos, a veces por temas de estudio, a veces por temas de juventud, por temas también de liderazgo. Bueno, todas estas cosas a veces nos llevan y pues con todo eso tuvo que lidiar el apóstol Pablo a corregir todo esto, ¿no? Dice que él les aconsejó que se gloria, pues debe gloriarse en el Señor. Si Dios nos usa o quiere hacer algo con nosotros, pues debemos permitirle y darle lugar para que Dios pues haga lo que él tiene que hacer. Dice que en estos 2 versículos tenemos el pensamiento clave expresado por la epístola. Es un mensaje eh, condenando la exaltación de la carne y dirigiendo la iglesia en Corinto al Señor para que ellos se gloriaran en Jesús y solo en Él. Entonces, es un tema que seguramente nos seguimos encontrando nosotros, nos seguimos encontrando, y no solamente que lo encontramos allá, pero lo encontramos acá, a veces lo encontramos en nosotros mismos, ¿no? A veces nuestro ego, tantas cosas quieren subir, quieren elevarse, a veces nosotros, los seres humanos, nos llenamos muy fácil, con muy poco una persona se llena, a veces ojalá que pues no pase, pero por ejemplo a veces tenemos este tema entre los oficiales de la iglesia, entre los pastores, entre los creyentes. Escucho en otras organizaciones, solo lo escucho porque nunca he sido de otra organización más que de esta iglesia pentecostés. Entonces, se oye decir de lugares donde para usted poder hablar con el pastor o para poder hablar con un oficial de la iglesia,
pues usted tendría que sacar una cita previa donde usted tendría que hacer una cantidad de cosas porque prácticamente no hay lugar para atenderles, ni siquiera para saludar. Entonces, todas esas cosas yo creo que le traen mucho mal a la iglesia. Y bueno, todas esas cosas las tuvo que tratar el apóstol Pablo allí en esta carta de Primera de Corintios, de alguna manera para que pudieran avanzar. Dice que en la salutación Pablo vindicó su apostolado, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no estaba jactándose o gloriándose del hecho de que él era un apóstol, sino que era necesario que declarara su autoridad. Si iban a aceptar lo que él estaba escribiendo en esta carta, sería necesario que los creyentes de Corintios reconocieran la autoridad por la cual Pablo les escribía. Entonces, mire que la forma, me encanta esta forma de como el apóstol se dirige en sus cartas, como él se presenta, como él de alguna manera les está diciendo, bueno, yo no estoy haciendo esto porque pues a mí se me ocurrió, pero lo estoy haciendo porque Dios me direccionó a esto. Fue Dios quien me trajo, fue Dios quien me indicó que debo de hacerlo de esta manera. Y si estoy tomando estas correcciones es porque las he aprendido de parte de Dios. Y entonces no imponía su autoridad, no está imponiendo su autoridad, que es algo que nosotros pues debemos aprender siempre, ¿no? La autoridad no es algo que se impone, no hay nada más molesto que, o a mí me molesta cuando yo voy, por ejemplo, conduciendo mi vehículo y si cometí una infracción, de repente una autoridad de tránsito viene y me regaña y hay gente que le manotea a usted o le hablan duro y yo digo, ¿por qué? Pues si yo cometí un error o una infracción, pues sencillamente se debe aplicar el código o el reglamento que hay que aplicar, pero pues no hay por qué tener que estar eh, imponiéndole la autoridad o regañando o haciendo, sencillamente pues se debe imponer lo que ya está escrito y eso es todo. Entonces, algo que a veces nos suele pasarnos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la iglesia, por ejemplo, a veces como pastores, pues queremos como imponer la autoridad, y yo soy la autoridad, yo soy la autoridad, pero de alguna forma el apóstol Pablo pues no se presentaba de esa manera, no era pues como su forma de presentarse, porque en realidad si estamos direccionados de parte de Dios y estamos ahí porque es la voluntad de Dios, pues Dios va a respaldarnos y no vamos a tener que estarle recordando a la gente es que yo soy el pastor aquí, yo soy el líder aquí y ustedes me tienen que escuchar. Porque pues en realidad si alguien no lo quiere escuchar a uno, pues no está obligado a escucharlo, ¿no? Sencillamente pues cada uno decide a quién escuchar o no escuchar. Pero es importante, me parece muy importante la forma como el apóstol llega a ellos porque se encontró con todos esos problemas. Dice que al saludar a los corintios lo llamó la iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, aunque esta iglesia sufría divisiones y adoración a los hombres, y en la iglesia había pecado, el apóstol Pablo llamó la atención el hecho de que ellos deberían ser santificados, separados a Dios, y que su llamamiento sobre todo era para ser santos. Mire el enfoque tan bonito que el apóstol le da a esa gente llena de problemas, porque ya acabamos de leer ahorita la cantidad de problemas que tenían en el capítulo 7, las cartas, mire, gente escribiéndole al apóstol y diciéndoles que aquí hay gente viviendo en esta y en esta condición, pero sin embargo él les está diciendo, ustedes son llamados a ser santos. Dios tiene un plan con ustedes, Dios tiene algo para hacer con ustedes muy especial y como eso los estaba mirando, los estaba viendo como eso. A veces no sé, yo estoy interviniendo en una cantidad de cosas. Esto está quedando grabado y cuando vean esta clase me van a decir usted estaba hablando de administración, estaba hablando de evangelismo, está hablando de un poconón de cosas, menos de la carta del apóstol Pablo. Pero, pero a veces pienso que nosotros fallamos en muchas cosas porque a veces en el tema, por ejemplo, administrativo, como líderes, como pastores, como esposas de pastores, bueno, en todo este trabajo, a veces nosotros pensamos
que no sé, que como que no hay nadie más que pueda servir que nosotros, ¿no? Y, y creo que ahí hemos fracasado, fracasamos en eso porque a veces nosotros no damos oportunidad, no le permitimos a otra persona que pueda crecer y hay dones, hay cosas que Dios ha repartido entre toda esta gente que viene de allá del pecado. Yo soy uno y puedo decirles en esta mañana que estoy aquí frente a esta pantalla, frente a ustedes, solamente por la gracia de Dios, porque no puedo decir, yo llegué a la iglesia muy joven, yo llegué a la iglesia a la edad de 14 años, eso fue hace poquito, no, hace bastante tiempo, ya más de 30 años, ya este año voy a cumplir 50, o sea que va a ser 36 años que llegué a la iglesia, y yo no llegué a la iglesia y no puedo decir, yo vine a la iglesia y pues merecí estar o me merezco estar aquí. En realidad no tengo nada, no tengo ninguna, tampoco tengo ningún diploma para presentarles a ustedes o cantidades de cosas, pero puedo decirles solamente la gracia y la misericordia de Dios. Pero a veces el enemigo nos lleva a estos temas de que a veces nosotros como que pensamos que somos los únicos. O sea, solamente a mí y no puede ser, y ignoramos lo que Dios puede hacer a través de otras personas, porque aquí encontramos una lista de gente con cantidades de pecados. Uno diría, imagínese, si uno le ofreciera a esta iglesia de Corinto con todas esas cualidades que están mandando ahí, se las ofreciéramos aquí a alguno de los pastores que está aquí, pensemos actualmente, hoy dijéramos, hermano, mire, tenemos una iglesia para ofrecerle al pastor. eh, es una iglesia donde la gente vive en fornicación, es una iglesia donde la gente hay adulterio allá, es una iglesia allá donde, no, todos esos problemas, y a mí como pastor me ofrecieran esa iglesia, yo estar, no, hermano, yo por allá no voy. Yo no voy por allá porque eso allá no, eso no hay nada, eso imagínese. A veces nos pasa eso entre los pastores. Uno recibe una iglesia y uno escucha de, hermano, no, aquí lo que me entregaron fue un poco de resabiados, aquí lo que me entregaron fue eso ahí no había nada, eso un poco de pecadores hay gente, hay pastores que esparcen la iglesia se va y ellos se quedan solitos. Y algunos dicen, y si me toca predicarle a las bancas, yo le predico a las bancas. Pero miremos la perspectiva que el apóstol Pablo tenía, la perspectiva, porque cuando él llegó, de hecho, no había nada. Cuando él llegó a Corinto a predicar, no había nada, empezó de cero y empezaron a ir viniendo todos esos pecadores a la iglesia. Y entonces, pues, imagínense, vuelvo al pensamiento del hermanito que me comentó por ahí, hermanos, si vamos a esperar que los buenos creyentes nos abran las puertas, eso no va a pasar. Pero los que nos van a abrir las puertas son los pecadores. Entonces, vale la pena darnos cuenta el enfoque como Dios ve las cosas, el enfoque como el apóstol Pablo. Mire, hay algo que seguramente lo vamos a ver más adelante y si no, igual está escrito ahí en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo algo que creo que es el único hombre que lo dijo y pues yo no me atrevería a decirlo, pero el apóstol Pablo lo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Esa me parece una vara bastante alta, me parece una medida bastante alta, porque sean imitadores de mí, o sea, él está diciendo, yo puedo ser un ejemplo, pero él dice, como yo soy de Cristo, o sea, que significa que él tenía su pensamiento, su confianza, su seguridad totalmente en Cristo. Entonces, la forma como él ve esta gente, no sé usted en esta mañana cómo verá usted los creyentes donde usted asiste, cómo verá usted como pastor o como esposa de pastor, cómo verá usted la iglesia que usted administra, cómo verá esa gente. Vuelvo y digo, si en esta mañana tuviéramos aquí para decirle, hermano Robinson, necesitamos un pastor para la iglesia de Corinto, Corinto Cauca, no, Corinto de la Biblia, pero mire, regularmente uno se alegra cuando a uno le dicen, hermano, mire, hay una iglesia en tal parte, los ingresos son tantos, la casa es así, hay tantos creyentes, y uno espera reportes buenos, pero cuando uno le dicen, hermano, mire,
La situación allá está compleja, hay una cantidad de pecadores allá, entonces hay mucha gente que diría, no, yo por allá no voy. Entonces, mire la perspectiva que tenía el apóstol Pablo con esta gente y algo hizo Dios con ellos allí. Dios hizo cosas grandes con ellos allí. Entonces el Señor nos ayude en esta noble tarea que tenemos y que podamos aprender de estas cartas, de estas epístolas del apóstol Pablo, podamos aprender todas esas cosas como él podía dirigirse. El punto número 3 nos habla de fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. En el versículo 9, Pablo menciona la fidelidad de Dios. Este parece ser un tema que él llevó por toda la epístola, porque volvió a referirse a él en 1 Corintios 15:58. Debido a la fidelidad de Dios, la exhortación es que los creyentes sean firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Debido a la fidelidad de Dios, serían presentados sin culpa cuando el Señor regrese. Note que hay una diferencia entre sin culpa y sin falta. La perfección quiere decir que debemos ser sin culpa. Así cada hijo de Dios tiene el poder y el privilegio de alcanzar. Entonces, allí hay una palabra que debemos enfatizar y dice, serían presentados sin culpa cuando el Señor regrese. Y hay una diferencia entre sin culpa y sin falta. Entonces, yo creo que este tema de la fidelidad de Dios es algo muy importante para nosotros y que el apóstol lo refirió mucho como escribimos aquí o como encontramos acá por toda esta carta de Corintios. El apóstol estuvo pues pensando mucho en esto, en la fidelidad de Dios, lo fiel que es Dios, lo bueno que es Dios, cómo Dios hace maravillas, hace cosas especiales de una manera maravillosa. Punto número 4 dice que la división causada por exaltar a los líderes. Vamos a ver aquí, nos encontramos. Dice en la iglesia de Corinto habían divisiones y adoración a los hombres. Las divisiones en la iglesia resultaron mayormente porque los creyentes fijaron sus ojos en el predicador y exaltaron su ministerio bajo el cual ellos habían sido convertidos. Pablo cortó estas divisiones recordándoles que fue Cristo quien fue crucificado y que fue en su nombre que fueron todos bautizados. El método de Pablo de curar la división fue por dirigir a todos por dirigir a todos a Jesús. Cristo no puede ser dividido y Él es el centro y la fuente de toda unidad espiritual. Entonces, mire que estas cosas no son nuevas. A veces nosotros nos encontramos con situaciones así en este tiempo, pero resulta que este es un espíritu que de alguna manera ha venido desde mucho tiempo y se siguen presentando esas situaciones. Se siguen presentando estas situaciones de que la gente tiene más, tiende a apegarse a un mensaje, a una enseñanza, a una personalidad de alguien, y esto hace que todavía tengamos, en este tiempo que estamos, todavía tengamos divisiones en la iglesia, porque lastimosamente, pues todavía seguimos poniendo nuestros ojos mucho en las personas. Y el apóstol tuvo que tratar ese tema e invitarles a que debían colocar su mirada más que en los hombres, debían colocar su mirada en Dios, colocarla en el Señor, porque los hombres de alguna manera podemos fallar, pero Dios no falla. Dios siempre va a ser el mismo y nos va a ayudar. Entonces, el punto número 5, vamos a avanzar allí un poquito porque igual ya el tiempo se acabó. Pablo trató esto con la predicación de la cruz. A los de sabiduría humana, la predicación de Cristo crucificado y la salvación por su sacrificio fue locura. Pero al creyente fue la sabiduría más alta que una persona puede recibir. O sea que a los que estaban pensando solo como humanos, pues era una locura, para ellos era locura. Dice, para los que se pierden, pero para los creyentes fue sabiduría de Dios, algo muy especial. Puede subir, hermana. Punto número 6, la declaración de Pablo sobre el bautismo. Pablo había bautizado solo unos cuantos en Corinto,
Esto no fue porque él no dio importancia al bautismo, sino que él tomó una posición humilde, no gloriándose en poder decir que había bautizado personalmente a un gran número de personas, estaba dispuesto a predicar y a dejar a otros la obra de bautizar. Entonces, cuando él menciona allí que he bautizado a unos pocos, no se refería a que era una iglesia pequeña, sino que él delegó a otras personas para que pudieran bautizar, y pues había una iglesia grande allí en Corinto, pero no todos habían sido bautizados por el apóstol Pablo, precisamente con ese, evitando ese tema de que muchos se gloriaran y tuvieran ese pensamiento de creer que pues habían sido bautizados por el apóstol. Y aquí viene una parte importante, el número 7. En estos, voy a dejar hasta allí, hasta ese 7, dice el apóstol Pablo, da una lista de las cosas que Dios usa: lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Dios usa las cosas más humildes e insignificantes a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Dios ha de ser nuestra sabiduría y justificación y santificación y redención, para que toda gloria sea solo en Él. Entonces, mire qué bonito esto, qué precioso esta parte. Y yo no sé dónde está usted administrando, con qué gente está tratando. Posiblemente usted esté tratando con un poco de gente que usted dice: esta gente aquí no sirve para nada, tanto que yo oro por ellos, tanto que yo ayuno por ellos, ya tengo callo en las rodillas, ya estoy cansado de la lengua de decirles, y esta gente no pone cuidado. Pero a mí me parece que este pensamiento final aquí de este punto número 7, no debemos de olvidarnos que Dios va a usar lo necio. O sea, a lo mejor necesitamos un poquito más de esfuerzo, un poquito más de paciencia, pero algo tiene Dios para hacer ahí con esa gente.